observamos de manera diferente. Algunos tienen una posición que no está porque no están de manera perpendicular, sino que están ubicados en su forma, saludosas, y eso se debe justamente a recorrido del Sol, que la construcción de la hipótesis está justamente en sentido al recorrido del Sol. ¿Por qué? Porque si ustedes lo colocan de esta manera y que el Sol se ponga así, sería un punto en el cual le va a dar el Sol a todas estas zonas. Y la zona de acá está, acá, está acá, entonces, ¿qué hacemos acá? Cuando el Sol está apareciendo, si vos estás en una luna y el calor no está muy fuerte, y cuando el Sol está apareciendo, está alumbrando en esta zona, por lo tanto, no va a ser muy fuerte. ¿Cuándo va a ser muy fuerte? Cuando esté acá arriba, en esta zona, pero acá le va a dar prácticamente a todo el día. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué es importante la ubicación del árbol? Siempre tiene que ver con una economía, un drama, tiene que ver con el recorrido, ¿no? La construcción del árbol, el recorrido del Sol, hacia dónde va. En ese sentido, el recorrido del Sol es que ustedes tienen que construir el árbol, ¿no? Justamente para evitar que algunas zonas estén con, digamos, incremento de calor y otras. Tenemos vías de comunicación y servicios, vías de accesos, una conexión requerida de las informaciones apropiadas y es necesaria la entrada constante de herramientas. No siempre debe haber un acceso, un solo acceso de ingreso y un solo acceso de salida. El área de salida o la salida debe ser para, digamos, los muertos, el excremento, la basura, ¿no? Y la zona de ingreso, evidentemente el luz y todo esto debe ser exclusivamente para el uso de alimento y el uso de alimentos, ¿no? O de un material de la También es necesario que el alcohol cuente con lo necesario, ¿no? Con corriente eléctrica y agua. Bien, respecto al alojamiento, tenemos casetas abiertas, naves de ambiente natural, ¿no? O también algunas que son pues cerradas, aclimatadas. Tienen ventanas o lados sin paredes sólidas que no son a prueba de luz. La temperatura y ventilación se controla parcialmente mediante cortina de lona que se sube o baja dependiendo de las necesidades de la orientación. Efectivamente, todas estas casetas abiertas son las más comunes, son las que casi todo el mundo tiene, donde se manejan solamente cortinas que van a ser utilizadas para cubrir los animales en caso de un frío del aire y bajadas, especialmente a la hora del mediodía o de la tarde, cuando se las calma para que se den los pelitos y no se refresquen. ¿Está? Un ejemplo, ¿no? Pobre aislamiento del techo. En este caso, vemos un techo y la ventanita por acá, ¿verdad? El techo que se había mencionado antes, conocida como la ranura. Supuestamente, cuando esto está cerrado, los gases que se concentran suban y escapen fuera. Tenemos aquí ustedes, en este caso se han abierto las cortinas, pero miren que no llega directamente, ¿no? Es decir, la cortina está hasta la mitad para que no le llegue directamente el aire. Es decir, sí, puede ayudarse, ¿no? Como dice acá, no hay inconveniente de calentamiento de la zona de piazza, no tiene ventilación mínima. O sea, siempre hay que tener bastante cuidado con este tipo de cartones que son baratos, son económicos por el tipo de material que utilizan, pero de todas maneras tienen ciertas restricciones. No es como un galpón cerrado, ¿no? Es decir, maneja su humedad, temperatura, ventilación, todo se mantiene controlado.
Entonces, ¿cuáles son los factores que van a afectar el crecimiento y la calidad de engorde? Hemos visto, ¿no? Está lo que es la densidad poblacional, la ventilación del galpón, iluminación, porque hay que entender de luz y de oscuridad para descansar, y de luz para ir a comer, suministro de alimento constante, la calidad del pollito, es decir, la calidad genética con la que vive el pollo, la salud, el bienestar del ave, la nutrición, temperatura, agua y sobre todo también, ¿no?, dentro del aspecto sanitario, las vacunas. Densidad de crianza por edades, como tenemos aquí, va en invierno y en verano. Obviamente en verano la densidad va a ser menor. Cuando hablamos, por ejemplo, de pollitos en inicio, en etapa de inicio, ¿verdad?, en verano, de 45 puede bajar hasta 30 en la semana, o en la primera semana, o 7 días. Y luego, conforme va pasando el tiempo, obviamente la densidad va bajando, debe ir bajando, ¿no?, más espacio para que ellos puedan desenvolverse. Finalmente, a los 28 días, en época de invierno, podemos tener un metro cuadrado de 15 a 10 aves, y en verano, ¿no?, ya es mucho menos. No se registra, pero es mucho menos. Puede ser hasta 5 o 7, dependiendo del calor, dependiendo de la temperatura del medio, ¿no? Bien, entonces, desde el día 1 hasta el día 42, el galponero o la persona encargada de los pollos debe estar siempre con sus 5 sentidos. ¿Para qué? Para detectar niveles de oxígeno, es decir, y con esto me estoy refiriendo al nivel de amoníaco presente, velocidad de aire para una buena ventilación, temperatura, ojo con la temperatura, porque si no el animal no come, si no come no engorda, y 4, la humedad relativa que está ligada a la temperatura. Por eso vimos que la temperatura debe tener la óptima, pero la humedad es alta, por lo tanto la sensación térmica se va a sentir probablemente 2 hasta 3 grados más de la temperatura que nos está marcando el termómetro. Entonces tenemos aquí un programa de temperatura, primera semana hasta 29 grados, perfecto. Luego, a partir de la segunda semana ya la temperatura puede ir bajando de 28 a 26 grados, y así, ¿no? Tercera semana, 26 a 24 grados, cuarta semana, y bajando hasta la sexta semana, por los días, donde ya podemos manejar una temperatura ambiente normal. Acá prácticamente, hasta la primera semana, nada más se maneja lo que son, ¿no?, las criadoras, y ya después solamente hacemos un manejo de controles para controlar. Bien. ¿Qué nos provoca un exceso de temperatura? Bueno, ya hemos visto, para estar comprando siempre, reduce el consumo de alimentos. Si mucho calor, el animal no come. Por lo tanto, comienza a consumir más agua. El animal reduce su peso. Por este exceso de consumo de agua y por otros, otras situaciones que se van a dar con el fisiológico, el animal va a comenzar a producir heces sueltas. Va a quemar calorías justamente durante el proceso de jadeo, que es una manera de defensa de ellos, y por lo tanto la formación alimenticia va a aumentar. Quiere decir esto, porque va a comer más, y va, mejor dicho, que por un mismo alimento, por una misma cantidad de alimento, el animal va a comenzar a producir menos calorías, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que el estrés calórico finalmente, con este esfuerzo continuo, puede provocar la muerte, ¿verdad? La mortalidad. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es un manejo no solamente de las instalaciones, manejo de cortina, agua fría, ¿no?, agua fresca y fría a los animales de manera constante, sino también ya un manejo nutricional, que tiene que ver básicamente con la densidad de nutrientes. Si el animal va a comer menos, y yo sé que va a comer menos, entonces no le puedo dar el mismo alimento. Tengo que fabricar, elaborar un alimento que me concentre
la cantidad de nutrientes, que si de repente en el alimento iba 21 gramos o 20 gramos o 20% de proteína, ahora debería ir de repente 22%, ¿no? Concentrar un nutriente, que yo sé que va a comer poco, y esa poca cantidad debe cubrir su requerimiento nutricional. Otra forma, otra técnica para mejorar justamente el tema de los efectos por las altas temperaturas es el tipo de alimento. Normalmente bajo estas circunstancias lo que se hace es dar un alimento con aceite, con niveles altos de aceite, y disminuir el nivel del maíz. ¿Por qué? Porque en el proceso del metabolismo del maíz se genera calor. No es como ustedes pueden comer una helada, pero te da sueño o no te da sueño. Claro que no da sueño. ¿Por qué le da sueño? Porque el organismo está digiriendo, y al digerir comienza a provocar calor interno. Hay calor interno. Ese calor se conoce como incremento calórico. Ese incremento calórico es tan alto que al pollo, que de por sí es caluroso el pollito, lo vuelve más caliente todavía. Entonces, en ese caso, para disminuir ese incremento calórico, es que, uno, reducimos el tipo de ingredientes o el nivel de ingredientes que van a producir ese incremento calórico, porque si el maíz lo cambiamos por aceite en un porcentaje, no mucho, tampoco. O sea, si normalmente veo el 1% de aceite en mi fórmula, esta vez le doy 3%, y baja el nivel de maíz y sube el nivel de aceite. De igual manera, la torta de soya, bajo la torta de soya, pero las proteínas que me va a aportar la torta de soya, lo transformo o se lo doy como aminoácidos sintéticos, lisina, metionina, telamina. Entonces el animal ya no tiene que digerir la torta de soya para poder obtener la lisina, metionina y telamina, sino que ya automáticamente yo ya le doy en la dieta la lisina, metionina, telamina y tritofano, ¿verdad? Para que el animal ya no tenga que digerir. Y de esa manera, estas técnicas de nutrición, otra más, que puede ser, por ejemplo, dar bicarbonato, aumentar el nivel de bicarbonato, un poco 1%, un poco 2% de bicarbonato. Entonces, esas técnicas nutricionales son las que normalmente se utilizan para mejorar justamente y reducir el nivel de energía o calor producido en el animal por justamente el estrés por calor. Son técnicas, tácticas. Entonces, miren ustedes, el estrés calórico ocurre cuando el calor producido por el ave excede a su habilidad para poder disiparlo. Normalmente cuando la temperatura supera los 32 grados con un porcentaje de humedad de 75%, es alto. Deprime el avance del peso, ¿no? Pollos disminución de consumo, disminución también de la disponibilidad física, es decir, algunos van a crecer más, otros van a crecer menos. Y claro que sí, causa la mortalidad también, dependiendo de la combinación justamente de temperatura y humedad. Vacunación vía agua, cuando esto es en lo sanitario, puede ser vía agua o vía extracción, o también gotitas en el ojo, vacunación. En el agua, las técnicas de vacunación en el agua, creo que ya lo había mencionado antes, normalmente se hace en mediodía, cuando hace mucho calor, se les deja 2 horas sin agua a los pollos, y a mediodía se les da el agua, lo digo, van para el agua con vacuna, con el agua, y ya todos vacunados. Entonces se le da. En el ojo, que es lo más común, lo más rápido también, porque el pollo luego quitar el ojo, porque sufre, es rápido cuando son bonitos. Entonces un pollo grande que es difícil, la distribución de alimentos tiene que ser continuo, tiene que ser correcto, nunca un comedero tiene que estar vacío, nunca. Siempre tiene que tener comida constante, ¿ya? Y de igual manera, siempre agua fresca y siempre el comedero lleno. Entonces, ventilar para poner aire fresco, para remover gases, dióxido de carbono, el amoníaco, también presencia de monóxido de carbono.
y controlar así la temperatura y enfriar el aire. Vamos aquí la sensación térmica y esto relacionado con la velocidad del aire. Tenemos aire en un segundo, el corte del aire 0,5 va aumentando. Tenemos ahí los 7 días, en 8 días, también esta velocidad del aire puede de alguna manera reducir, ¿no? Y esto, conforme va pasando, ahora sabes, va volviendo mucho más grande, hasta llegar a 49 días, claro, por eso no llega hasta los 49 días. Eso también lo habíamos visto, ¿no? La altura siempre es un medio del día 1 tiene que estar a la altura del dorso del pecho para evitar que el animal tenga tanta energía, estirando su cuello o bajando. Darle comodidad, confort y comodidad. El mensaje de los pollos es importante de manera semanal, pero los pollitos como una muestra. Entonces la respiración tenemos aquí, brinda suministro de oxígeno, evita la acumulación de gases, reduce el polvo, remueve la humedad excesiva y también el exceso de calor. Entonces, moraleja, tiene que estar bien ventilado, ¿no? Debemos tener algún tipo de mecanismo para ventilar. En algunos casos en selva se logra colocar ventiladores. Bueno, son más útiles. Entonces tenemos aquí la calidad del aire, que decíamos, eso también es todo. Siempre el nivel de oxígeno tiene que estar por encima del 20%, ¿no? 9%. Y el amoníaco de igual manera, ¿no? Menor a 10 partes por millón. Para evitar justamente problemas de heces líquidas, problemas respiratorios. Muy bien, esto es interesante, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros sabemos por teoría que el amoníaco, este gas tan perjudicial que se produce por degradación del nitrógeno presente en el alimento, ¿no?, de las aves, daña el sistema respiratorio de las aves. También a su vez tiene un problema, provoca problema de heces líquidas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el amoníaco, un gas, puede provocar heces líquidas? Lo que sucede es que, como es un círculo vicioso, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que cortar. Cuando nosotros entramos a un balcón, entran ustedes al balcón y de pronto sienten que les pica la nariz y es amoníaco fuerte. Entonces ustedes hablan y dicen, ya, vamos, ustedes seguro no han ventilado, vamos a ventilar. Bajemos todas las cortinas que ven del aire. Bajan todas las cortinas, en este caso, y comienza el aire. Perfecto, no se va a amoníaco. Pero ustedes no se dieron cuenta, igual hay un exceso de ventilación, todo exceso hace daño, ¿verdad? Está bien que esté ventilado, pero un exceso provoca enfriamiento, ¿verdad? Entonces se enfrían, entonces hay una sobreventilación, lo cual provoca una temperatura baja y un aire frío, lo que a su vez desencadena en un estrés térmico, pero ya no por calor, sino por frío, se comienzan a enfriarse. Y esta sensación fría, a su vez, produce la orina. La violencia, si ustedes no se les ha dado, por ejemplo, en invierno, que van, no sé si se han dado cuenta que van más veces al baño que cuando están, ¿no?, en época de verano. ¿Lo han notado? Sí, en invierno nos agarra el frío y vamos a dar la vida más rápido, ¿no? Manda la manera más fría. Igual exactamente les pasa a los pollos.
Entonces, de pronto, si es de frío, hay un estrés térmico y genera la diuresis. Y esa diuresis es por mucha orina. Ustedes saben que cuando se orina más, hay una mayor concentración de amoníaco, la cama se vuelve húmeda y esta humedad hace que la uña, con el ácido presente en las heces, se transforma en amoníaco y vuelve al suelo. Entonces, ¿cómo cortamos ese círculo vicioso? Lo cortamos acá. Acá lo cortamos. Al momento de controlar la ventilación. Es decir, la ventilación no puede darse de manera indiscriminada. Podemos ventilar, pero no en exceso. ¿Se entendió este? ¿Se lo lleva? La cama húmeda, la diuresis es justamente lo cual moja la cama, moja la viruta, y esa cama húmeda, esa concentración de cama húmeda va a provocar, o a partir de ella se va a producir el amoníaco. Esa amoníaco es ese gas, produce esto, y vuelve justamente a provocar todos estos problemas, ¿no? Respiratorios, animal, y vuelve el círculo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento lo cortamos? Aquí, ¿no? Con una buena ventilación no significa un exceso de ventilación. ¿Entendieron? Entonces, una buena ventilación no es un exceso. Una ventilación es saber cuándo parar, en qué momento, cuándo es suficiente y en qué momento hacerlo. No es lo mismo hacerlo a las 4 de la tarde como hacerlo al mediodía. ¿Va? Entonces, siempre eso, ¿no? Ahora, ojo que no siempre se va a cumplir, ¿no? Yo le digo por experiencia, claro, uno dice ya, perfecto, 29 grados y los animales están en serio. Pero sí, a veces por el mismo tipo de alimento, por el mismo tipo de alimento, hasta por el tipo de cama, esta temperatura no puede, no es la óptima. De repente es 27 grados, 28 grados. Pero usted está creyendo, lógicamente yo sé que 29 grados a los 8 o 10 días, 29 grados es. Y yo veo que el niño está jadeando, está tirado, jadeando, no come, ¿por qué no come? ¿Qué pasó? Si está bien la temperatura, la humedad está bien, ¿por qué entonces está jadeando? ¿Por qué no está comiendo? ¿Qué pasó ahí? Es algo que siempre tiene que grabarse. Esto es teoría. Esto es solo teoría. Pero la teoría no siempre es así. Por eso es que ustedes tienen que estar atentos. Les dije, ojos, oídos, tacto, olfato. Ustedes ven que a pesar de estar a esta temperatura y menos de esta humedad y el pollo está que se muere de calor, ¿voy a seguir yo con esa temperatura? Pues no, tengo que bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque de repente la cama me está generando calor. De repente por algo me pasé a decir el pollo, se llama el pollo en un lugar. O algo está generando calor en el animal. Entonces, ¿qué hago? Bajo la temperatura. No me a mí, la teoría es esta. Pero la práctica, porque en el contexto hay mucho que dice la práctica hace el maestro. La verdad no la teoría es más práctica. Y le digo esto porque justamente ahorita podemos ver algo que decir. No sé si algunos de ustedes han ido, ¿no? Justamente mi necesita me está diciendo que los niños están jadeando. Pero él dice, pero está en temperatura, está en la humedad y en temperatura ideal. Y ha sido muchas veces que la teoría no es la teoría, tienes que ver, si no estás jadeando, tienes un problema de calor, entonces tienes que reducir la temperatura. Así la teoría te dice, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la persona que vive, que está haciendo todos los muy mal, van a saber más. ¿Sí? Eso sí quiero que tengan bien claro. Entonces tenemos ahí bebederos automáticos, ¿no? Es un bebedero automático por cada 80 pollos.
Existen dos variedades, tenemos los ciclotongo y los bebés semióticos. No, ambos son muy buenos, ambos tienen sus ventajas. De pronto estos, claro, no pueden estar constantemente reconectados, pero acá sí. Acá les puedo poner el agua, también tenemos un manejo de cortinas, ¿no? Para crear el microclima, para que los proyectos estén felices, tranquilos. Pero también trabajamos con esas cortinas en lugar, con las cortinas para poder darle una correcta ventilación. Bien, acá hay otro ensayo de ustedes, donde vemos aquí los proyectos ubicados, estos se ven muy fáciles, están comiendo. Vemos algunos comiendo, algunos durmiendo y algunos tomando agua. ¿No? Esto es lo ideal. No, pero el 100% no está siempre comiendo. Puede que el 30% de pollo se esté comiendo, el otro 30% esté tomando agua y el resto está durmiendo. Pero lo que tiene que fijarse siempre es que los que estén durmiendo tengan el buche lleno. No puede ser pesado, está pasando el otro día. Sí, está bien, no hay problema, pero revísalo. Si el buche está lleno, también todo lo que. Pero si están durmiendo y el buche está vacío, ¿qué significa? No están durmiendo, están durmiendo de debilidad. Entonces, agua y temperatura. El agua, bueno, tiene que estar, ¿no? Obviamente, la evaporación del agua es lo que produce el enfriamiento, evita, o sea, más agua de la que está evaporada, la parte de evaporación de agua lleva a aumento de humedad alta lleva a aumento de estrés. Bien, esto de acá es importante respecto a una técnica que normalmente se hace en seco, ¿no? Para manejo de temperatura, lo que se hace en seco es regar los techos. Regar los techos o riega la parte externa del balcón, ¿no? Entonces, eso como un poquito hace, provoca que baje la temperatura, ¿no? Eso es cierto, pero también lo que provoca es aumentar la evaporación y por ende por eso, si van a hacer alguna vez una oportunidad de selva, dejar pollos en selva, esta técnica se utiliza para que hacerlo con bastante mesura, ¿no? Saber en qué momento darle con mucha agua, con mucha humedad y tampoco de manera frecuente. ¿Para qué se regaban los techos? Para bajar la temperatura. O sea, los techos normalmente se pintan en blanco, eso es el célico, pero también para bajar la temperatura en selva, que es el más cercano al sol, normalmente lo que se hace es el techo y los alrededores del balcón. Pero hay que tener bastante cuidado con eso. Pero yo personalmente no comulgo con esa técnica, no lo utilizo. En todo caso, si puedo utilizar ventiladores, pero esto no, porque es contraproducente, no aumenta la humedad y eso ustedes saben que la temperatura, no utilizo. O no sugiere esa técnica, ¿no? Tenemos acá los equipos que se utilizan, herederos tipo campana, tipo canaleta, herederos tipo chupón, correderos tipo tolva, automáticos, ¿no? Con sus respectivos unidades a la cual se trabaja. Estos tenemos acá unos pollitos que ya están en etapa de borde, ¿no? Están prácticamente gorditos, están listos, casi listos. Como ven, algunos están durmiendo, otros están comiendo, pero yo, solamente viendo esta imagen, puedo ya darme cuenta que hay estrés. Y el por acá está jadeando, entonces están más cerca. Porque otra cosa me doy cuenta que están con calor,
solamente veo uno por el resto está descansando. Otra cosa que también podría, no solamente eso, porque eso es ahorita, ¿no? Están extendidas. También están extendidas. Bueno, hay otro que está tirado, ¿no? Hablando de conclusión bajo su temperatura. Y bueno, obviamente también por la cortina, ¿no? Estas dos bases. Entonces, acá sí, sí no tengo temperatura, porque al menos si ya está coordinando el alimento, bueno, pero si está a la mitad o falta una semana, esto no es correcto. Entonces acá deberían haber el 30% de los pollos en esa semana. El resto que está descansando. Ahí, por ejemplo, entonces se ve bien complicado, ¿no? Internet de temperaturas es complicado. Profesora, ¿existen razas de gallina o aves que aguanten más el calor, mejor el calor? No. ¿Existen razas o líneas que aguanten mejor el calor? En realidad, las líneas mejoradas que se manejan en las ocasiones son los macrófonos, las que se podrían manejar en selva, ¿no? Las criollas, para que se puedan resistir el calor, pero por su rendimiento, por el tiempo, el costo y la conversión alimenticia, a pesar de que hay pérdidas, que los pollos no desarrollan tan bien como en costa, igual se sigue utilizando la corona en selva, ¿no? Inclusive hay una empresa conocida como Lobo Pollo, que es la empresa más grande, hace como San Fernando, acá en la costa, ¿no? Está perenne, ahí en selva, hay una empresa conocida como Lobo Pollo, que es la empresa más grande, pollos justamente, ellos trabajan con cortimientos a pesar de que ellos trabajan en una pérdida, ¿no? O sea, el rendimiento, la producción alimenticia no es tan buena, o sea, igual porque justamente son pollos específicos. Ahora, si quieres trabajar con pollos, tienes que trabajar con pollos adaptados. Pero en general siempre se trabaja con la corta, por su rendimiento, ¿no? Y aparte que si ustedes han comido ustedes pollos encima, han comido la cera, una pellería, se puede caro. Es barato, es caro. Y es caro por eso, justamente, ¿no? Porque la conversión alimenticia no es muy buena, a veces le dan mantillas inclusive, a veces se mueren los pollos porque le dan mantillas. Entonces, es caro por eso. Por eso son pollos. Bien, entonces la sensación térmica se va a dar justamente por la humedad y la temperatura, ¿no? Un efecto que genera el aire al circular sobre las aves. Este movimiento hace que las aves se sientan más frescas. Este efecto, aunque es verdadero, no se puede medir directamente. El termómetro solo indica la temperatura del aire de la con temperaturas iguales, pero la densidad de mayor nivel, digamos, en el aire. Nosotros podríamos acá básicamente pero básicamente lo que dice es lo que les he comentado, ¿no? De pronto una mejor velocidad, una mayor velocidad del aire puede disminuir la temperatura, sin embargo hay que tener en cuenta también, ¿no? El porcentaje, por ejemplo, los índices que hay que tener en cuenta de maneras no los cuales velocidades si hay mayor circulación del aire, eso va a reflejar que hay disminuir la temperatura. Eso es básicamente respecto al flujo de aire. Y dice estrés por calor también, lo que sí el índice, básicamente el porcentaje de humedad relativa debería ser del 50%, está entre 30 a 50%, es un buen porcentaje de humedad. Ahora, en caso se superara la humedad que suele pasar acá en Lima, ¿no?
eso podría acarrear un incremento de temperatura que llevaría justamente a un incremento de la normalidad de la luz. Entonces, la sensación térmica aumentaron, claro que sí, con el porcentaje de humedad. ¿Y sabes cómo quitarlo? No, no puedo apoyar, sale el techo y igual a veces apoyar. Entonces, acá en este cuadro podemos ver la sensación térmica, respecto al peso de los animales. Estos animales pueden sentir cuál puede ser su respuesta, ¿no? De los animales frente a la humedad relativa, al aumento de humedad relativa. Entonces, vemos que animales obviamente que son más pesados y que el crédito calórico interno es más alto, van a producir más calor interno. La sensación térmica, ¿no? Cuando la humedad relativa es alta, también va a mediar justamente en su producción, va a mediar en cómo ellos van a poder defender frente a eso. Entonces, eso respecto a la temperatura. Respecto a calidad de agua, de igual manera, existen muchas maneras de medir la calidad del agua. Por ejemplo, el nivel de metales pesados, por ejemplo, de aguas pesadas, ¿verdad? También podemos medir la cantidad presente de minerales, la cantidad presente de microorganismos, ¿no? De patógenos. Entonces, nosotros podemos utilizar algún tipo de tratamiento para poder disminuir o aumentar o mejorar la calidad del agua. Sí, el cloro es una de ellas. Vinagre, por ejemplo, para el caso de aguas pesadas, en Villa, ¿no? En la universidad, en Villa, el agua pesada es dura. Y para reducir esa dureza, lo que normalmente se hace es agregar vinagre, ¿no? A cierto porcentaje para mejorar, en este caso, la calidad del agua. También podemos agregar cloro para clarificar y de alguna manera tener un pH en agua pues, más cercano a la presión. También, en este caso, cuando exploramos el agua, hay que tener en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, cuando el cloro es adicionado al agua, ocurre una reacción química. Es decir, se produce el ácido hipocloroso, el cual se disocia y libera el ion hipoclorito, teniendo a ambos, estos son conocidos como cloro libre, siendo más efectivo el hipoclorito, o el ácido hipocloroso, pero es más efectivo como desinfectante, ¿no? Entonces tenemos aquí, por un lado, el hipoclorito y el hipocloroso en el agua, el cual de alguna manera va a afectar el pH del agua, va a ser mucho más ácido, ¿no? Entonces, este signo negativo se recordará en la serie química, significa que está hablando de un ion que va a significar cargados por el agua duro. De alguna manera u otra, pues, ayudan a mejorar la dureza del agua. Daños del alto nivel de CO2. En realidad, cuando los animales tienen un incremento de CO2 en su organismo, es porque no han podido oxigenarse adecuadamente. De mayor acumulación de CO2, por lo tanto, no hay la menor acumulación de compensación. Esto se produce básicamente cuando hay problemas de altura. La altura, el animal está oxigenando de manera correcta y esto incrementa la presencia justamente de CO2. Esto puede producir, como menciona, problemas de ácidos, ¿no?
que es así, acumulación de líquido a nivel del peritoneo. Entonces, tenemos también, ¿no? El CO2, la acumulación de CO2, trae consigo que el animal no se encuentra de manera correcta, no hay una correcta los tejidos, los músculos, no pueden fortalecerse, no pueden funcionar de manera adecuada y por ende pues, ¿no? hay una reducción de la actividad de la oxigenación, por ende esto trae consigo que el animal no consuma alimento, no consuma agua y por lo tanto carece de su ganancia de peso. Entonces, el nivel de CO2 de grasa, bueno, ese es el ciclo de Krebs. Ya no tenemos listos, de la manera tenemos la atmósfera, es decir, en la atmósfera básicamente nosotros trabajamos con los sectores, ¿no? La cantidad de gases presentes, los cuales tienen que mantenerse de esta manera, en ese porcentaje, como el tipo del ambiente del animal. De esto es rescatable, por ejemplo, el nivel de oxígeno, cercano al 21%, este mismo gas, estos mismos porcentajes se tienen que mantener cuando hablamos del aire, de la atmósfera. Manejo el programa de luz, como dije, el primer día, durante la primera semana, siempre debe haber luz, ¿verdad? Para que el animal se conozca dónde va a comer. Ya a partir del día 7, las horas se reducen, ¿no? Es decir, las horas de luz van a ser solamente 16. Eso quiere decir que 24 menos 19 es 8 horas de luz. Desde el día 7 ya no se prende la luz en la noche, se maneja, o también, esto para la realidad depende muchísimo también de qué es lo que quiero lograr, de cuánto tiempo me voy a sacar el pollo. Si yo lo quiero sacar antes de los 42 días, entonces puedo manejar al campo dando una mayor cantidad de luz y una mayor cantidad de pollo. Pero lo que sí fijo, tiene que ser los primeros 7 días tiene que haber luz constante, como se debe ver. ¿Ya? Esto lo hemos visto. Respecto al agua, las aves deben tener acceso al agua todos los días, 24 horas al día, ¿no? Especialmente en épocas de calor, siempre mantener el agua fresca, el agua fría, de manera constante. Y siempre también verificar y supervisar que el agua esté consumiendo constantemente agua para que también consuma más. Si el ave toma agua, se va a colocar. Bien, este es, por ejemplo, la cantidad de cierto material que puede ser tanto coliformes fecales o sólidos, por ejemplo, solución, minerales, ¿no? En el agua, en qué cantidad y en qué proporción, qué es lo que podría en todo caso provocar, ¿no? Por ejemplo, la presencia de coliformes fecales en el agua puede provocar, obviamente, alta contaminación en el agua, pero provocar algún tipo de enfermedad, ¿no? Entérica en los animales. Es decir, ¿no? Cada una de las características del agua, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el pH, el agua ácida, que significa, las intervenciones. ¿Qué significa esto? Que cuando el pH del agua es ácido, no solamente las instalaciones, las tuberías se ven afectadas, sino también el animal, ¿no? Porque obviamente no va a poder absorber de manera correcta. Respecto a la cama, el animal, hemos visto también que es necesario el material, el tipo de cama que va a mantener y también que siempre esté seco, ¿no? Si es que el animal moja la cama, ¿no? Y no se le basta, tenemos que cambiarla
cama, porque en la cama húmeda también se generan no solamente los gases, sino también parásitos. Y esos parásitos van a terminar enfermando. Por lo tanto, para tener una cama de buena calidad, un alimento que sea adecuado, que se pueda absorber, que no provoque las heces húmedas, una adecuada ventilación, ¿verdad? Dietas también altas en sal provoca una cantidad de heces húmedas, y también una correcta aireación puede evitar justamente este problema. Bien, este cuadro nos muestra cuáles son los parámetros que yo debo tomar en cuenta durante la etapa de calor, ¿no? Hasta los 42 días de edad. Miren ustedes cuál es, en primer lugar, la suma de movimientos hormonales, casi 5 kilos. Casi 5 kilos a los 42 días de el consumo. Pero también vemos cómo es la conversión alimenticia. En algún momento, miren ustedes, en algún momento de la vida del animal, la conversión alimenticia, ya no, pero llega a ser 1. Eso quiere decir que el animal es altamente siempre altamente. Los pollos machos obviamente van a comer más, su conversión alimenticia va a ser mucho mejor, inclusive que las hembras van a acumular más grasa que los machos, por lo tanto, su conversión alimenticia no va a ser más buena como los machos, pero si no, sí es bien. Esto, por ejemplo, ¿lo ven correcto o no? Este comer. ¿No? ¿Por qué? ¿No? Ok, puede ser, pero no sabemos también qué tamaño son los pollitos. Puede ser que los pollitos puede ser. Ok, ¿qué más? Ok, el material está oxidado, claro, es correcto, ¿no? Oxidado, ¿qué más? Está lleno, ¿no? Está lleno y está bien que esté lleno, pero no va a estar producto. ¿Por qué? Porque uno acaba de desperdiciar. Pollo va a comenzar a escapar y a botar. Entonces, por gusto, porque si esté todo lleno, se va a botar. Está demasiado lleno, no solamente lo va a botar, sino que también lo puede contaminar. Miren ustedes, ahí cerca de este material que no es gluten, es pajilla, eso está mezclado con el gluten. Por ejemplo, esto es vinagre. Acá vemos una foto interesante sobre el galpón, cómo se distribuyen en ustedes los comederos y los bebederos de una manera bastante alineada. Los animales están prácticamente superpuestos. De igual manera, acá un galpón cerrado con ustedes. En este caso también vemos los comederos alineados, los bebederos alineados. Siempre es recomendable, ¿no?, un medio ambiente adecuado. Ahora, acá quizás lo que no es correcto es el techo, ¿no? El techo está un poco, ¿verdad? Está casi abierto, está medio destruido. Por ahí pasa la lluvia, pasa el frío, no sé. No sabemos exactamente dónde es, sincera o especial, no cosa. Si no disponemos justamente de sistema. Hay una pequeña muestra de los pesos necesarios. Acá, por ejemplo, los chuchones están mal colocados, están muy largos, no nos permite el estiramiento del pelo.
evaluación, una crítica constructiva de la técnica sobre la posición de los usuarios. Okay. Entonces acá, bueno, básicamente esto es respecto a la temperatura y a la liberación de calor producido por el aire. Eso ya lo hemos dicho, cada vez la más grande es, produce más calor, por eso es que regula mejor su temperatura. Ventilación natural, para disminuir justamente el estrés por calor, lo que se hace es un manejo de. Pero miren qué interesante, ¿no? Que para poder nosotros tener un buen flujo de aire, para evitar el problema de cama húmeda y todo ese círculo vicioso que habíamos visto que implicaba justamente la presencia de amoníaco, es necesario jugar. Esto no significa que ambas cortinas de los lados van a estar abiertas, sino que el ingreso, ¿verdad? Miren ustedes, el ingreso del aire tiene que ser amplio y el ingreso tiene que ser, o la salida tiene que ser corta. ¿Para qué? Para que al momento de ingresar el aire, acá se forme como una especie de recorrido y permita que cosa la salida de todos los gases que se producen aquí. Entonces tenemos, ¿no?, este ejemplo para poder realizar un buen flujo. Entonces, para determinar la renovación, la entrada debe estar 4 veces más abierta que la siguiente. Acuérdense que de esta manera nosotros controlamos la cantidad de aire que debe la cantidad de aire que debe. Bien, acá en este cuadro básicamente estamos observando que para cada etapa tiene un tipo de efecto diferente, ¿verdad? Una etapa de inicio, crecimiento, terminador 1 y terminador 2. Cada etapa, sus nutrientes son diferentes. Un animal que tiene etapa de inicio, más pequeño, va a requerir más nutrientes, es decir, más proteína, más energía, más aminoácidos. Aunque más energía, el animal más grande, más pesado, requiere más energía. El animal más pequeño requiere más proteína. ¿Por qué? Porque está en constante crecimiento y está acumulando, ¿no?, proteína en el músculo. Entonces, por ende, los aminoácidos que conforman la proteína también tienen que ser altos respecto a otras edades. Por ejemplo, la lisina, 1.32, respecto al nivel de lisina encontrada en el mundo de que es de 1, y así, ¿no? Cada aminoácido también. Entonces, es más importante para un animal el inicio y el crecimiento de la proteína que para un animal que está en proceso de ataque. Bien, esto es un poco información de la tabla de movimientos, como un pollito que mientras más pesado es el primer día, puede a los 7 días incrementar su peso. Entonces es importante que durante el proceso de inicio el animal crece más, o sea, al momento el proceso de escoger, elegir cuáles son los pollos y descartar los pollos, siempre elegir los más pesaditos para tener un mejor rendimiento. Bien, ahora, ¿qué implica las buenas prácticas avícolas? Implica todo esto, ¿verdad? Transporte, alimentación, ambiente, manejo de plagas, manejo de las instalaciones, suministro de agua y alimento, manejo del personal también, y el manejo mismo del animal dentro del galpón desde el día 1 hasta el día 42, ¿no? Es la última, que básicamente le voy a decir. Ahora, para determinar al final de todo mi papá, para determinar la eficiencia, hay varios
varias ecuaciones. Por ejemplo, tenemos el factor de eficiencia productiva, que es el más común que utilizamos para la eficiencia, donde yo voy a utilizar el componente de viabilidad. Esta viabilidad es la diferencia entre el total menos la mortalidad. Si yo tengo 100 poros y se me murieron 10, mi viabilidad sería 90, o más la diferencia. Tengo el peso vivo del animal, la edad de días a la que estoy revisando justamente esta eficiencia y su conversión alimenticia hasta el momento. Todo esto, ¿no?, multiplicado, dividido, al final se multiplica por 100 y voy a obtener el factor de eficiencia productiva en un porcentaje. ¿Qué sale de estos 51? Sí. Y otro que es el europeo que sale por es simplemente un factor. Este es el inglés, ¿no? Hay otro, vamos a ver otro que sale por ok, luego tenemos este cuadro sobre la mortalidad elevada, ¿no? Que es hasta los 7 días, las causas posibles, ¿no?, de esta mortalidad, de la movilidad y de algunos problemas que podemos observar en el proceso de crecimiento y que va a afectar la movilidad al final, ¿no?, de la respecto a la intensidad de luz, tenemos aquí, ¿no?, durante la primera etapa, siempre unos constantes de los 7 días. Recepción, mínimo 20 luces, en la parte más oscura del balcón, pero se obtienen los resultados con una cantidad de luces de 60 aproximadamente. La luz también debe ser uniformemente distribuida y después de 21 días podemos ya disminuir la intensidad. Entonces, puede haber luz presente en ciertos sistemas cerrados, pero la intensidad puede ser menor. De esa manera también hay eficiencia. ¿Ya? La intensidad. Las luces son la intensidad. Luego tenemos el programa para faena a 32 días. Unidad y peso. ¿Cuál era la unidad de la seguridad? ¿Cómo? ¿Cuál era la unidad de seguridad? Es el proceso de generar. Lo que pasa es que hay animales que no saben la cantidad que se dan en la categoría. Por ejemplo, los polvos ligeros, ¿saben? Entonces, en este caso, siempre se dice que es mejor manejar animales, digamos, el proceso de faenamiento, es manejar animales que estén en movimiento. ¿Por qué? Porque la oscuridad o la luz tenue relaja a los animales y los asusta menos. En cambio, cuando la luz está potente, los estresa mucho. Por eso es que siempre el proceso de faena o se suele bien la luz apagada, también la luz, digamos, con una cantidad de luz mucho. ¿Ya? Respecto a la edad del peso, mira, tenemos animales de 7 días hasta animales de 8 días y toda la etapa, donde podemos ver sus poros de actividad, y movimientos sexuales que podemos tener la luz natural que se tiene sobre por un periodo determinado de tiempo. Entonces, la intensidad de luz nuevamente podemos ir bajándola para que los animales no tengan. En este cuadro básicamente destaca, ¿no?, la cantidad de intensidad de la luz para animales que están en proceso de faenamiento, ¿no? Especialmente si hablamos de pollos en etapa de inicio, donde sí es importante tener la luz prendida, sobre todo la luz más intensa. Y a medida que va pasando el tiempo podemos ir disminuyendo la intensidad y las horas de luz. Bien, acá vemos algunos tipos de luces, también pueden incluir su etapa productiva,
motivos en apoyo para la categoría de edad usando diferentes formas de productos. Tenemos acá, primero, sobre los LEDs, que obtenemos un fluorescente y tenemos la respuesta en toda la evolución. La luz LED es una luz más tenue, fluorescente, mucho más incidente. Por ende, pues, vemos que como resultado hay una mayor conversión alta conversión alimenticia utilizando el fluorescente o utilizando la luz LED. De igual manera, el peso puede ser de alguna manera menor, pero el poder de la conversión alimenticia es igual, utilizando como fuente de luz fluorescente y también vemos que la mortalidad se regresa. No es solamente las horas de luz, sino también la intensidad. Y en el caso del fluorescente, de la LED, los fluorescentes son mucho más potentes, mucho más fuertes, la luz LED. Vemos que cada LED es más importante. Hace matemáticas y se trabaja mucho más. Bien. ¿Otra pregunta? Combina la única variable. Entonces, comenzamos con la práctica. Comenzamos con la práctica. ¿Sí? ¿No quieren break? 5 minutos. ¿Sí? 5 minutos. Entonces, 5 minutos y vamos a comenzar con la práctica.